Ahora vemos a la recién ascendida clase C, los cuales se dirigen hacia las montañas, pero no irán solos. Esta vez estarán acompañados de los años superiores, con los cuales se mezclarán y formarán grupos por cursos y por sexo. Ahí aparece esta mujer que les informa sobre el examen especial de esta concentración. Dicho examen consiste en una prueba final de 4 partes. La primera es una meditación zen, la segunda un examen escrito con preguntas sobre la moral, la tercera prueba es un discurso y la cuarta una carrera de relevos. Pero hay algo más. La persona que quede por debajo del límite de estas calificaciones será expulsada. Y por eso, para estar comunicados y darse consejos, deciden que Kushida sea la consejera. Al llegar a las montañas, nuestro prota se da cuenta de que no podrá proteger a toda la clase y que tendrá que decidir a quién proteger. Los estudiantes ya se encuentran listos para subir la montaña y allí formar grupos, pero nadie quiere estar en el mismo grupo que Kakeru. Ya saben, por los acontecimientos que pasaron anteriormente. Pues al parecer ahora lo consideran el tumor de toda la escuela. Mientras todo esto pasa, Nagumo y Horikita deciden hacer una competencia privada aparte de la que ya tienen en grupo. Los estudiantes suben la montaña y al llegar forman los grupos. Luego pasamos a la escena del comedor, que es el único lugar donde chicos y chicas pueden reunirse. Aquí vemos a Kushida y Horikita teniendo una charla. Vemos que Horikita intenta ganarse la confianza de Kushida, pero al parecer para ella es imposible confiar en ella. Ya en la noche vemos que en el grupo de los hombres los problemas empiezan. Las discusiones y falta de confianza empiezan a ser un problema, pero al final todos deciden calmarse. Al día siguiente vemos que los alumnos están tomando una clase de meditación zen, donde a cada uno le revisan la postura del cuerpo. Mientras tanto, las chicas aprovechan el tiempo para conocerse. Luego vemos a Sakayanagi caminando tranquilamente cuando este tipo la hace tropezar, al parecer a propósito. Para su suerte, no pasa nada y lo deja ir tranquilamente. Ahí se encuentra con Ayanokoshi y le recuerda que le dijo que lo aplastaría. Pero eso ahora tendrá que esperar, porque ahora se enfocará en aplastar a la clase B, pues es una clase unida. Además tienen a Ichinose, que actúa como su banco privado. Claro, porque tiene bastante dinero, ya sabemos por qué. Más tarde vemos que Ayanokoshi encontró una nota que le habían dejado. En la noche vemos a Ayanokoshi reflexionando sobre todos los trucos y artimañas que utilizó para triunfar hasta ahora. Pero luego se encuentra con Horikita, que es quien le había dejado esa nota. Ahí Horikita le recuerda que Ayanokoshi le debe un favor, y por eso le pide que meta a Suzume al consejo, para que pueda informarle todo acerca de Nagumo y de la clase B. Aquí le presenta a Ikuto Kiriyama, el vicepresidente del consejo, que prácticamente es un infiltrado al servicio de Horikita. Al parecer, Nagumo quiere hacer muchos cambios, y al año habrán muchos expulsados. A Ayanokoshi le preocupa el duelo personal que tiene con Nagumo, ya que piensa que es muy posible que Manabu pierda este duelo. Ahora los estudiantes se encuentran en las montañas. De pronto a Koenji se le ocurre cazar jabalís. Ayanokoshi le da encuentro y trata de convencerlo de que tiene que ayudar al grupo, pero Koenji no lo toma en serio. Entonces nuestro prota se pone un poco más serio y lo sostiene de una forma intimidadora. Esto le recuerda a Koenji de los sucesos que pasaron anteriormente. Ya saben todo el asunto con Ryuen y le promete a Ayanokoshi que no dirá nada, así que nuestro prota lo deja ir. Ya en la noche vemos a los estudiantes descansando y compartiendo algunas historias. Al día siguiente, Shikiyamura presenta una estrategia al grupo para la última prueba, la carrera de relevos, con el objetivo de que nadie salga perjudicado por la lesión que tiene en el pie. El grupo decide cooperar, incluido a Ayanokoshi, pero claro, será muy difícil convencer a Koenji. Ya en la noche vemos que Kei le pasa una nota a Ayanokoshi, al parecer para informarle acerca de algunos asuntos. Pero ya es momento de las pruebas finales, y el grupo de Ayanokoshi logra superarlas cada una de ellas, y de forma satisfactoria, todo gracias a la estrategia de Shikiyamura. Por lo tanto, ninguno saldrá expulsado. Y de hecho el grupo de Horikita saca el mejor resultado,
lo que significa que Nagumo perdió. Ya saben, ese duelo que tenían desde el episodio anterior. Horikita está a punto de saborear la victoria, pero al parecer Nagumo tenía otra estrategia. Es así que aquí nos enteramos que dentro del grupo femenino existe una persona que no superó el límite. Se trata de la responsable Momoko Akari, de la clase B de Nagumo, y es así que ella y la compañera a la cual señale tendrán que ser expulsadas. Sí, esta era la estrategia de Nagumo desde el principio, y es por eso que Akari selecciona a Akane para que juntas sean las expulsadas. Pero claro, Horikita no podía permitir esto, así que decide comprar con puntos el perdón de Akane Tachibana, algo comprensible ya que Tachibana es una de sus personas de confianza, así que no puede dejar que la expulsen. Más tarde vemos a Yanokoji y a Kei reflexionando sobre todo lo acontecido. Es así que Kei le pregunta a nuestro prota si pudiera hacer algo si estuviera en la misma situación de Tachibana, y nuestro prota le responde: ahora los estudiantes deben retornar a clases. Sakanayaki viene a la sala del consejo para reunirse con Nagumo. Le informa que va a iniciar un ataque contra Ichinose. Al parecer, pretende que la expulsen, y esta vez será violenta. Ahora nos encontramos en la sala de clases donde nos enteramos que Kei había terminado con Yosuke, y a Yanokoji, indiferente como siempre. En ese momento llega Arisu para tener una conversación privada con Haruki. Horikita le dice que es una trampa, que una persona del consejo no tendría interés en él, pero a él le vale. Luego vemos a los estudiantes hablando sobre el tema de moda, la ruptura entre Kei y Hirata. Bueno, aunque nosotros sabemos que su relación era falsa. Ayanokoji recibe una llamada de Mi, la chica que hizo equipo con Ichinose. Al parecer, Mi se encuentra interesada en Hirata y le pregunta a Ayanokoji si este está interesado en alguna chica. Nuestro prota le dice que no, pero le da un consejo. Le dice que vaya lento porque Hirata es una persona buena y no comenzaría una nueva relación de inmediato. Luego llega Hiyori y piensa que estos dos están teniendo una cita, pero no es así que decide quedarse con los dos y les pregunta de qué estaban hablando. Nuestro prota le dice que estaban hablando de que él quería irse a China. Ya en la noche vemos a nuestro prota reunirse con Suzume. Al parecer la clase A ha estado en movimiento, esparciendo rumores que difaman a Ichinose. Ayanokoji, muy cerebral como siempre, menciona que no deben hacer movimientos drásticos. Piensa que es mejor observar y no involucrarse. De lo contrario, Ichinose podría considerarlos sus enemigos. Suzune no está convencida del todo, así que decide reunirse con Ichinose. También lo hace con Ayanokoji. Suzune le pregunta a Ichinose que quién cree que está expandiendo estos rumores sobre ella. Ichinose piensa que es Arisu, pues esta le había declarado la guerra. Pero Ichinose no piensa hacer nada y decide quedarse callada para no afectar a las demás clases. Nuestro prota también piensa lo mismo, pues de todos modos, al ser de diferentes clases, al final de cuentas terminarán enfrentándose a ella. Por eso es mejor que las otras clases se enfrenten entre ellos y se eliminen mutuamente. Pero al salir del apartamento, Ichinose estaba esperando a nuestro prota y le pide perdón por hacerlos preocuparse por ella. Luego vemos que Ayanokoji recibe una extraña llamada. Al día siguiente vemos que en cada casillero de los estudiantes aparecieron unas notas, en las cuales se decía que Ichinose era una criminal. Pero Ichinose les pide que no se preocupen y que estos rumores no la preocupan. Luego aparece esta chica de la clase A llamada Masuki, que se presenta ante nuestro prota para poder hablar. Ya en el apartamento de Ayanokoji, los dos empiezan a hablar sobre los rumores contra Ichinose. Ella sabe que todo esto es un plan de Arisu. Resulta que esta chica conoció a Arisu hace mucho tiempo, cuando ella la sorprendió robando, pues era una ladrona compulsiva. Desde ese momento está bajo el control de Arisu, y lo peor de todo es que Ichinose también fue una ladrona compulsiva, y por eso le pide a nuestro prota que la detenga, pues ella, al ser de la clase A, no puede hacerlo. Aún así, Ayanokoji no confía en ella. Pero cuando esta chica le demuestra que en realidad su historia es verdadera, robando en un supermercado, nuestro prota decide confiar en ella. De pronto, nuestro prota recibe una llamada de Manabu, y le cuenta que Kushida se puso en contacto con Nagumo.
Es un nuevo día y nuestro prota empieza llamando a Kei, avisándole que quiere reunirse con ella para hablar de algo. Pero ya en los salones de clase nos enteramos de que hoy es San Valentín y todos los chicos, menos Ayano Koji, están entusiasmados por recibir chocolates. Pero al parecer el único que recibió dichos chocolates es Hirata. Luego vemos a Ayano Koji, que le pregunta a Suzune sobre Kushida. Esta le cuenta que su relación está mejorando, pues esta tarde al parecer saldrán juntos. Ya en la tarde vemos a este tipo llamado Hashimoto, que al parecer tiene sospechas de Ayano Koji, pues piensa que tiene dos caras. Sospecha que tiene que ver algo con la caída de Ryuen, así que decide seguir a nuestro prota, y lo ve teniendo una charla con Kei, pero por estar demasiado lejos no puede escuchar dicha charla. Pero enfoquémonos en la charla de nuestro prota y Kei. Ayano Koji le pide a Kei que investigue este número desconocido, del cual recibió una llamada. Ella acepta, pero le recuerda a Ayano Koji que hoy es el día de San Valentín, y le regala esta bolsita de chocolates. Al parecer, nuestro prota no había recibido ningún regalo de ninguna chica. Además de eso, deciden estudiar juntos para los exámenes que al parecer serán difíciles. Los dos ya se estaban retirando, cuando de pronto son interrumpidos por Hashimoto. Este piensa que ambos son pareja, pero ambos le dicen que está equivocado. Este tipo no les cree, porque vio a Kei dándole estos chocolates a nuestro prota. Pero Kei le responde que le dio estos chocolates para que se lo dé a otra persona que sí le gusta, es decir que lo utilizó como un mandadero. De pronto Hashimoto empieza a coquetear con Kei. Al ver que no consiguió nada, termina pidiéndole el número a nuestro prota. Ya en la noche vemos que nuestro prota sí había recibido varios presentes y decide ir a visitar a Ichinose, que al parecer se encuentra enferma y por eso no había asistido a clases. Es así que ya en el apartamento de Ichinose, nuestro prota piensa que los rumores afectaron de tal manera a Ichinose que debilitó su sistema inmunológico y que por eso se encuentra resfriada. Ya al día siguiente vemos que en el foro de los estudiantes se han esparcido varios rumores acerca de ellos. Desde que a nuestro prota le gusta Kei, estudiantes que se odian entre ellos, y hasta acusaciones de prostitución. Esto hace que los estudiantes se pongan a discutir. En los pasillos de la academia vemos que los estudiantes culpan de los rumores a Hashimoto. Incluso Ayano Koji lo hace, y creen que lo hace por órdenes de Sakayanagi. Pero al no tener pruebas lo dejan ir. Acto seguido vemos a Ichinose volver a clases. Es así que vemos a Sakayanagi venir a la clase A para confrontar a Ichinose. Dice que tiene pruebas de los crímenes que ella habría cometido. Al escuchar esto, Ichinose pasa al frente y se prepara para confesar sus supuestos crímenes. Y resulta que ese crimen imperdonable es que hace algunos años atrás, su hermanita menor quería como regalo de cumpleaños una horquilla de su idol favorita, pero ya que su madre había enfermado mucho y que su familia no tenía mucho dinero, Ichinose decidió juntar el dinero para comprarle este regalo a su hermanita. Sin embargo, no pudo juntar demasiado y todavía no le alcanzaba. Así que decidió robarlo. De esta manera su hermanita obtuvo su regalo, pero su madre se enteró de todo. Se molestó bastante y la obligó a ir a la tienda para disculparse por haber robado esta horquilla. Al ver que su madre estaba realmente decepcionada de ella, Ichinose se encerró en su cuarto por casi medio año. Al parecer no podía superar la culpa por este crimen. Hasta que su madre, por medio de esta nota, la animó a que siguiera estudiando. Es así que Ichinose decidió volver a estudiar en esta escuela. Después de confesar este horrendo crimen, sus compañeros de clase la apoyan, pese a la insistencia de Sakayanagi por culparla. De pronto Miyabi interrumpe toda esta discusión y acompañado de los profesores indica que esparcir este tipo de rumores que afecten la integridad de los estudiantes está prohibido. Al escuchar esto, Sakayanagi no tiene más que hacer y decide retirarse. Ya en la tarde vemos que Sakayanagi confronta a Kiyotaka. Al parecer, nuestro prota ya sabía del crimen de Ichinose, pues ella misma se lo confesó cuando él la iba a visitar cuando estaba enferma. Al parecer, nuestro prota motivó a Ichinose a que confronte su pasado. De esta forma, las acusaciones de Sakayanagi no tuvieron ningún efecto en Ichinose.
Pero aquí nos enteramos que todo esto era el plan de Sakayanagi, pues ella utilizó a Masumi para que Ayano Koji se involucrara en esta situación. Así, de esta manera Sakayanagi podría competir con nuestro prota, pero al verse derrotada, le propone a nuestro prota una nueva competición. Esta vez ella apuesta a su propia expulsión de la academia. Pero si Ayano Koji pierde, él deberá revelar que él es el verdadero cerebro de la clase C. Es así que vemos que competirán en el próximo examen. Inmediatamente después, nuestro prota recibe una llamada de Kushida, con quien se reúne por la noche. Ella fue la responsable de darle información a nuestro prota acerca de Kirishima, quien ahora obedece las órdenes de Miyabi y ya no de Manabu. En recompensa por esta información, nuestro prota le pasa unos cuantos puntos a Kushida, y al parecer seguirán trabajando juntos. Pero Ayano Koji tiene otra cosa en la mente, y es que lo único que quería saber es la calidad de información que tiene Kushida. Lo de salvar Ichinose solo fue un proceso que tenía que ocurrir, porque ahora su principal objetivo es la expulsión de Kushida. Ya al día siguiente vemos que Ayano Koji felicita a Ichinose por afrontar su pasado, y le dice que puede apoyarse en él cuando tenga problemas. En agradecimiento, Ichinose le regala estos chocolates por el día de San Valentín que ya había pasado. Los estudiantes se encuentran en la academia y reciben la noticia de que todos pasaron el examen final, pero además este año no hubo ningún expulsado, por lo cual habrá una prueba extra, y esta prueba consiste en una votación de clase. Dicha prueba consiste en que dentro de 4 días tendrán que elogiar a 3 estudiantes, y por otro lado tendrán que criticar a 3 estudiantes. El estudiante que reciba más elogios recibirá unos puntos de protección. Quien tenga estos puntos de protección podrá invalidar la expulsión si se le asigna. Pero por otro lado, el estudiante que reciba más críticas se le asignarán puntos negativos y por ende será expulsado. Sí, es decir que en esta prueba, de manera obligatoria habrá una expulsión. Obviamente los estudiantes se preocupan bastante y piensan que existe una forma de evitar una expulsión. Pero la profesora les dice que eso es imposible, porque sí o sí debe haber un expulsado. Aunque luego la profesora dice que sí hay una forma de evitar la expulsión, y es conseguir 20 millones de puntos. Pero claro, eso parece imposible. Después de esta noticia, los estudiantes empiezan a formar grupos para protegerse, incluso Ayano Koji, pero él también piensa que los menos populares tal vez sean los que reciban más críticas. Por otro lado, vemos a Suzune y Ayano Koji acercarse a hablar con Ryuen. Ambos piensan que Ryuen tiene mayor posibilidad de ser expulsado, porque al parecer ya nadie lo quiere. Por eso Ayano Koji y Suzune quieren saber qué es lo que hará ante esta situación, pero de alguna forma Ryuen termina intimidando a Suzune, aunque Ayano Koji piensa que no sabe si quiere que expulsen a Ryuen. Ya en la noche vemos que nuestro prota recibe la llamada de Kei, preguntándole qué debería hacer en esta prueba. Así que Ayano Koji le dice que lo mejor es ser discreto por el momento. Kei piensa que esto es una buena idea. Al mismo tiempo le pregunta a nuestro prota a quién asignará sus críticas, y este le responde a los que menos beneficien a la clase. Kei le pide que no vote por ella, y nuestro prota le responde que por supuesto que no, que ella es indispensable para la clase. Ya al día siguiente vemos a Ichinose esperando para dar con Ayano Koji, y es así que lo encuentra y le pide que caminen juntos. Es así que en su camino a la academia, Ayano Koji le dice a Ichinose que tiene escrito en la cara que quiere irse. Así que le pregunta si piensa en sacrificarse por otros. Ichinose le responde que no exactamente. Pero mientras esto pasa, Sakayanagi llega para interrumpirlos. Ichinose se asusta y se va. Entonces Sakayanagi le da la noticia a nuestro prota de que su padre fue suspendido como director de la academia, y ya que esta prueba es demasiado repentina, piensa que hay alguien conspirando. Nuestro prota piensa que se refiere a él, pero lo único que quiere Sakayanagi es aplazar la competencia privada que tenían entre ambos. Ayano Koji le dice que haga lo que quiera. Entonces Sakayanagi le responde que ya que están en una tregua, no hará nada para perjudicarlo en esta prueba. Además le dice que desde que anunciaron este examen, ya decidió a quién va a expulsar. Y ese alguien es Katsuragi. Además piensa que dentro de la clase D, expulsarán a Ryuen. Y es así que quedan en una supuesta tregua. Pero pasando a otro asunto,
vemos que Ichinose se había reunido con Nagumo. Resulta que este le dio los puntos necesarios para que no exista expulsión, pero todo a cambio de que ella salga con él. De esta manera Ichinose piensa en proteger a todos. Se acerca el día de la votación y los estudiantes se encuentran un poco nerviosos. Incluso Suzune al parecer lo está. De pronto Hirata le pide a Ayanokoji que se reúnan en la tarde. Ya en la tarde vemos que Ayanokoji se retira a su casa, pero vemos que Asahina le da encuentro. Y esta le cuenta todo lo que Ichinose había estado haciendo. Sí, que Nagumo le iba a dar los 20 millones de puntos que Ichinose iba a utilizar para evitar que exista una expulsión. Pero a cambio Nagumo le pidió a Ichinose que salga con él. Nuestro prota le pregunta por qué le cuenta todo esto, y esta le responde que lo hace por su clase, porque el hecho de que Nagumo le dé 20 millones de puntos a Ichinose podría afectarlos negativamente más tarde, y también lo hace porque cree que nuestro prota puede hacer algo al respecto. Más tarde vemos que Hirata y Ayanokoji se encuentran para conversar. Y vemos que también coinciden con Koenji, y al parecer este no está nada preocupado por el examen. Pero en fin, Hirata y Ayanokoji se ponen a conversar. Ambos saben de que no hay forma de evitar que alguien sea expulsado. Hirata le pregunta a Ayanokoji si cree que hay alguien en concreto a quien deban expulsar, pero nuestro prota le responde que no sabe, y hay que aceptar que alguien definitivamente se irá. Ya en la noche vemos que Ayanokoji había invitado a Ichinose para reunirse con ella, y es aquí que nuestro prota le cuenta a Ichinose que ya sabe todo. También le dice que no ve que sea necesario hacer todo eso para salvar a una sola persona. Ichinose piensa que nuestro prota se preocupa por ella y se ruboriza un poco. Además de ello le dice a Ayanokoji que es una gran persona, pero nuestro prota no entiende las indirectas. Ya al día siguiente vemos que en la clase, los estudiantes parecen más tranquilos que los días anteriores. Ayanokoji piensa que ya se formaron grupos y decidieron a quién expulsar. Por otro lado vemos que más tarde, Ayanokoji recibe la llamada de Kei y le da la noticia de que es a él a quien quieren expulsar, y al parecer la mitad de la clase ya se puso de acuerdo. Ya en la noche vemos que nuestro prota se reúne con Kushida. Intenta sacarle algo de información para saber quién dirige este complot contra él. En un principio se hace la difícil, pero luego le cuenta que es Yamauchi. Pero Ayanokoji deduce que la verdadera responsable es Sakayanagi, ya que en días anteriores fue ella quien vino a hablar con Yamauchi. Con esta información, Ayanokoji le pide a alguien que haga algo por él. Al día siguiente vemos que Suzune y Manabu se reúnen a solas después de mucho tiempo. Al parecer Suzune vino en busca de apoyo, pero aún se siente un poco intimidada por su hermano. Pero al final le dice que tiene que preguntarle a la clase lo que debe. Ya al final de la clase, vemos que Ayanokoji está totalmente tranquilo, a pesar de ser él el objetivo principal. Pero vemos que tiene un plan, ya que en la noche anterior le había pedido a Manabu hacer algo por él. Y es así que Suzune entra en acción. Se pone enfrente de la clase y les dice a todos que deberían debatir para decidir quién será el expulsado. Pero ya que al parecer eso no funcionaría, mejor decide mencionar a la persona que según ella debe ser expulsada. Y esa persona es Yamauchi. Suzune le dice a toda la clase que Yamauchi debe ser el estudiante que tiene que ser expulsado, porque es el que menos ha aportado a la clase. Yamauchi intenta defenderse, mencionando que existen estudiantes que han aportado aún menos. Suzune le responde que además de esto hay otra razón para expulsarlo, y es que él había estado intentando influir en los estudiantes para que voten negativamente contra Ayanokoji y así lograran expulsarlo. Yamauchi le responde que la idea no fue suya, sino la de Kushida, quien intenta defenderse poniéndose en el papel de víctima. Pero además de todo eso, Suzune también le dice a Yamauchi que ha estado siguiendo las órdenes de Sakayanagi. Además, Suzune piensa que a cambio de ayudarla, Sakayanagi tal vez le ofreció algo a Yamauchi, como por ejemplo ser su novia. Y por eso Suzune piensa que esa es la mayor razón para que Yamauchi sea el expulsado. Incluso Kushida, que también es una de las instigadoras, le da la espalda a Yamauchi. De pronto Hirata se pone en pie
y le dice a Suzune que no está de acuerdo con sus métodos y que le da náuseas que juzgue a sus compañeros así de fácil. Además le dice a Suzune que el problema es ella y que no permitirá que incite a la clase contra uno de sus compañeros. Así que decide que en la votación de mañana su elección será a Suzune para que sea expulsada. Por otra parte, en la clase C, al parecer Ryun será el expulsado, ya que todos los estudiantes lo odian. Es así que vemos que le piden a Ibuki que le pida los puntos a Ryun, ya que si este es expulsado, esos puntos serán desperdiciados. Y por la noche eso es lo que hace. Después de darle los puntos a Ibuki, Ryun se despide de forma un poco peculiar, arremetiendo contra ella. Le dice que es muy fuerte, pero aún tiene algunas debilidades y por eso no cree que pueda ganarle a Suzune. Luego vemos a Ichinose, que se había comprometido con la clase para lograr que nadie sea expulsado, pero al parecer tiene muchas dudas de aceptar este trato con Nagumo. Y es por eso que este le dice que tiene de plazo hasta las 12 de la noche para decidirse. Mientras tanto, en la clase A vemos que Sakayanagi ya se encargó de elegir a un candidato para la expulsión. Además nos enteramos que ella ya sabe que Yamauchi fue descubierto en su plan para expulsar a Yanokoji, pero al parecer Sakayanagi tiene todo bajo control. Ya al día siguiente, vemos que los resultados de la votación ya están listos. Y Yamauchi se encuentra un poco nervioso, pero aún así se siente confiado, pues les dice a sus compañeros que la clase A le darán a él sus puntos de elogio, así que no importa cuántos voten contra él, porque no hay forma de que sea el expulsado. Pero la profesora lo interrumpe y empieza a dar los resultados. Primero los elogios, y los 3 primeros son: en tercer lugar Kushida, en segundo lugar Hirata y en primer lugar nuestro prota. Y por supuesto el que tiene más críticas es Yamauchi, así que le piden dejar el salón, pero no se va antes de hacer su escena, volviéndose totalmente loco, pero al final se va llorando. Por otro lado, en la clase A, vemos que el expulsado es Totsuka. Además de eso, vemos que en la clase D, quien fue expulsada es Nanabe, por lo cual Ryun se salvó, y todo fue planeado por Ayanokoji. Pues unos días antes, Ishikawa e Ibuki le pidieron que los ayude a salvar a Ryun. Y es así que nuestro prota, con la ayuda de Ichinose, logró que toda la clase B le diera sus puntos de elogio a Ryun. Claro, todo a cambio de los puntos que tenía Ibuki, los cuales se los dio a Ichinose para que salve a toda su clase. Por eso en la clase B nadie fue expulsado. Después de esto vemos que Ayanokoji recibe un mensaje de Sakayanagi. Después de las expulsiones, vemos que Kiyotaka y Arisu mantienen una conversación. Aquí nos enteramos que la propia Arisu hizo que la clase A le diera sus elogios a Ayanokoji para así evitar que sea expulsado. Al parecer aún quiere tener enfrentamientos con nuestro prota, pero también nos enteramos que Sakayanagi hizo que expulsaran a Yamauchi por aquella vez en que la hizo tropezar cuando se encontraban en concentración en las montañas. De pronto son interrumpidos por este sujeto, que será el próximo director provisional de la escuela y que tiene el nombre de Shukishiro. Les pregunta por la sala de profesores, pero cuando se le indican, patea el bastón de Sakayanagi y la hace caer al suelo. Kiyotaka intenta ayudarla, pero este sujeto se lo impide y le dice a Sakayanagi que tenía que expulsar a Yanokoji, y de paso le dice a nuestro prota que tiene un mensaje de su padre, el cual le dice que vuelva inmediatamente y deje la escuela. Obviamente nuestro prota no acepta esto, por lo cual este sujeto menciona que empezará sus funciones en abril y que entonces se verán las caras. Una vez que se va, Ayanokoji le dice a Arisu que quiere enfrentarse con ella en el próximo examen, y eso acuerdan los dos. Al día siguiente vemos que la profesora explica cómo será el examen de fin de año. Al parecer se enfrentarán entre clases, y cada clase seleccionará 10 materias. Será una especie de juego, donde se seleccionarán materias al azar, con las cuales deberán enfrentarse con la otra clase. Y además existen algunas reglas que hacen el juego un poco complicado, pero Kushida lo explica mejor. Pero lo importante es que habrá un comandante que no podrá participar en los enfrentamientos, y si su clase gana, recibirá puntos, pero si pierde, será expulsado. Además, el comandante podrá elegir a los oponentes por sorteo.
Después de la clase, los estudiantes se reúnen para seleccionar al comandante. Pero antes, quieren saber qué es lo que pasó en el último examen y le piden a Yanokoji que explique por qué tuvo tantos elogios. A lo que nuestro prota responde que no sabe, pero Horikita deduce que todo fue obra de Sakayanagi. Dejando a un lado todo eso, Yanokoji se ofrece para ser el comandante de la clase, y ya que nadie quiere ese papel, todos lo aceptan. Es así que vemos que los comandantes de cada clase se reúnen para seleccionar a los oponentes. Es así que la clase D se enfrentará a la clase B, y por consiguiente la clase de Yanokoji se enfrentará a la clase A. Pero claro, todo esto Yanokoji ya lo había planeado con anterioridad. Así que los estudiantes se reúnen para seleccionar las materias con las cuales competir. Pero Hirata se pone loco y Koenji no quiere cooperar. Por la noche Yanokoji se reúne con Kei. Quiere saber qué es lo que le pasa a Hirata. Pero antes, le obsequia este presente a Kei por sus cumpleaños. Resulta que es un collar que tiene un corazón. En un principio, Kei finge que no se encuentra feliz por este presente, e incluso critica a nuestro prota por la elección de este regalo. Pero al final se lo queda, y parece estar bastante feliz. Al día siguiente, Yanokoji tiene una charla con Manabu, donde nuestro prota le pregunta por qué cuando se conocieron intentaba alejar a Suzune. Manabu le responde que está decepcionado de su hermana, porque antes sonreía mucho más. Y ahora intenta emularlo en prácticamente todo. Pero ahora espera que cambie y se acepte como es. Si lo hace, incluso podría superarlo a él. A lo que nuestro prota le responde que él se encargará de que Suzune cambie. Así que de la nada, Manabu le dice a Yanokoji que se sentiría bien si Suzune sale con él. Nuestro prota le responde que claro que no. Ante esto, Tachibana los interrumpe y les pide que dejen de hablar de esto, ya que todo lo que dicen se puede cumplir, porque cuando alguien niega algo, lo normal es que se cumpla. Pero volviendo con la clase, vemos que al mando de Suzune, la clase empieza a seleccionar las materias con las cuales competirán. Y vemos que la clase A propuso el juego del ajedrez y de Go. Hirata se encuentra en la clase pensando que tiene que proteger a sus amigos, pero al parecer continúa cometiendo los mismos errores. Luego vemos que los estudiantes se reúnen y al parecer tienen una idea de cómo conseguir información de la clase A, y es por medio de Katsuragi. Pues al parecer le molesta que Hajiko haya sido expulsado por Sakayanagi, pero a cambio de información tendrán que ofrecerle algo a cambio, y ese algo es que si ascienden a la clase A, les proporcionarían un cambio de clase, pero ya que eso costaría 2 millones de puntos, Suzune rápidamente desecha esta opción, aunque al parecer Kiyotaka lo está considerando. Es así que van a hablar con Katsuragi, y este de verdad se encuentra molesto con Sakayanagi, y aunque ella aún no ha revelado las materias reales para la competencia, Katsuragi está presto para darle sus predicciones, y todo a cambio de nada, pues solo quiere ver perder a Sakayanagi. Y al parecer las materias son inglés, ajedrez y matemáticas. Pero también son unas posibilidades lengua y cálculo mental. Saltar la cuerda y quemados también son otras posibilidades, aunque Katsuragi piensa que son falsos. Pero además se ofrecen ayudarlos en cálculo mental y en saltar la cuerda, si es que eligen esa materia. Más tarde vemos que Yanokoji y Horikita se encuentran cenando. Suzune le presenta su plan para la competencia. Ante esto, nuestro prota le pide a Horikita que ella sea la que compita en ajedrez, ya que él mismo puede enseñarle jugando por internet. Al día siguiente vemos que Suzune intenta hablar con Hirata. Le pregunta si es que el día de la competencia está dispuesto a trabajar con ellos, pero este no responde y se va. Inmediatamente Nichan se pone a perseguirlo, pero vemos que Hirata le dice que lo deje en paz. Esta intenta detenerlo, pero Hirata la empuja. De pronto llega Koenji y se pone a discutir con Hirata. Este pierde los estribos y ataca a Koenji, pero Koenji lo toma de brazo y le dice que no tiene piedad con quienes lo atacan. Luego le dice que si no quiere a Nichan, él se la quedará. Así que procede a levantarla en sus brazos, mencionando que ahora ella es suya. De paso le dice a Hirata que nunca rechazaría a una chica que le tiene tanto cariño y le dice que desaparezca. Al final de esta escena vemos que nuestro prota lo vio todo, así que va a hablar con él.
le pregunta qué es lo que pasa, ya que desde la expulsión de Yamauchi, al parecer ve las cosas de forma diferente. Así que Hirata le cuenta que cuando estaba en la secundaria, un amigo suyo sufría de acoso escolar, pero él no hizo nada, ya que también tenía miedo de ser víctima de acoso escolar, hasta que un día su amigo intentó quitarse la vida, y aunque sobrevivió, quedó en estado grave, y continúa en coma hasta el día de hoy. Y es que al parecer Hirata se siente culpable, porque solo se limitó a mirar. Pero esto no es todo, ya que otro compañero de su clase pasó a ser la víctima de acoso escolar. Así que Hirata decidió que tenía que detenerlos. Es así que se dedicó a repartir puñetazos a todos, esparciendo el miedo por toda la clase, hasta el punto de que los estudiantes vivían como robots. Y es por eso que no toleró que Yamauchi sea el objetivo de toda la clase, y ya que no pudo protegerlo, piensa que no es un buen líder. Ante esto, nuestro prota le dice que la expulsión de Yamauchi no es culpa de él ni tampoco de Horikita, sino la del propio Hirata, quien debía protegerlo como pudiese, como Ichino se hizo con la clase B, y que si piensa que debe proteger a la clase y no lo consigue, debe asumir su responsabilidad. Y le dice que es un inútil superficial, destruyendo totalmente a Hirata. Además le dice que si no puede cumplir con su objetivo de proteger a toda la clase, debe aceptarlo y seguir adelante de todas formas. En otras palabras, le dice que deje de vivir en esa fantasía de querer ser el salvador de todos. Además, continúa diciendo que tiene que caminar hacia adelante y que si necesita desahogarse con alguien, lo puede hacer con sus compañeros de clase. Y es así que Hirata termina dándole las gracias a Yanokoji. Al día siguiente vemos que Hirata se disculpa con Michan, con Horikita y con toda la clase. Ya por la noche vemos que Suzune se encuentra practicando ajedrez con nuestro prota, y al parecer no puede ganarle, aunque sí avanzó bastante. Pero por otro lado vemos que ya llegó el día del examen final. De esta forma, los 4 comandantes de cada clase se reúnen para comenzar la competencia. Volvemos al pasado y vemos el día en que Arisu conoció a Yanokoji. Y aquí vemos que Yanokoji era un niño que no pudo relacionarse con otras personas y que no conoció la calidez humana. Y fue a partir de este día que se interesó mucho por él, o por así decirlo, se obsesionó. Ahora volvemos al presente, donde nuestro prota y Arisu seleccionan las materias para competir. Y por sorteo sale primero baloncesto. Es así que la clase C y la clase A se enfrentan. Y aunque la clase C juega sin Sudo, su mejor jugador, al parecer lo están haciendo bien. Yanokoji utiliza la regla del comandante y hace que Sudo ingrese al juego, y a pesar que los jugadores de la clase A intentan provocar a Sudo, la clase C logra ganar el juego. La segunda prueba es mecanografía. Por otro lado, también vemos que la materia del tercer enfrentamiento es inglés, la materia del cuarto enfrentamiento es matemáticas, y la quinta materia es tiro con arco. Y vemos que hasta este quinto enfrentamiento la clase C lleva la delantera. Pero vemos que la sexta materia es cálculo mental, y Arisu se ve bastante confiada. La clase A selecciona a Tamiya y a Katsuragi, mientras que la clase C elige a Matsushita y a Koenji. En esta materia ganará la clase cuyo estudiante tenga la mejor puntuación. De esta forma empieza el enfrentamiento, pero al parecer a Koenji le vale todo y sus compañeros empiezan a preocuparse. Sin embargo, vemos que Koenji da la respuesta correcta, pero aún así la mejor puntuación la tiene Katsuragi, por lo tanto gana la clase A. Es así que ahora ambas clases se encuentran en un empate. Se sortea la última materia y es ajedrez. Y en esta prueba los comandantes pueden guiar y dar órdenes al jugador. Es así que comienza el enfrentamiento y vemos que por la clase C, como estaba dispuesto, está Horikita. Mientras juegan, al principio Suzune lleva la ventaja, pero en cuanto Sakayanagi empieza a ayudar a su jugador, la clase A toma la ventaja, por lo cual Suzune empieza a ponerse nerviosa. Pero afortunadamente, nuestro prota también ingresa al juego.
Y la verdad que esto se convierte en un enfrentamiento entre Ayanokoji y Sakayanagi. Incluso Suzune piensa que esto es patético. Mientras juegan, Arisu recuerda que cuando era una niña, su padre le dijo que si Ayanokoji se vuelve más brillante que nadie, eso solo lo llevaría a la desdicha. A lo que Arisu respondió que impediría eso. Es así que vemos que Arisu realiza lo que parece un movimiento letal. Sin embargo, nuestro prota también realiza una jugada sorprendente. Es así que Sakayanagi piensa que los genios solo son de nacimiento, y ya que ella heredó el ADN de las personas más brillantes, tiene que demostrarlo. De esta forma, ahora sí, realiza su jugada final y hace un jaque mate, logrando la victoria para la clase A. Al terminar, vemos que Ayanokoji se encuentra hablando con Arisu y esta le pregunta si en verdad cree que la jugada que hizo al final fue la mejor opción. Pero en ese momento los interrumpen y es aquí que nos enteramos que la partida debió haberla ganado Ayanokoji y que interfirieron mientras se realizaba el juego. Es así que después de todo, Ayanokoji y Arisu recrean nuevamente el tablero de ajedrez y se enfrentan nuevamente, pero en esta ocasión gana a nuestro prota. Pero vemos que Arisu se ve contenta, pues ahora sabe que Ayanokoji es un genio hecho y derecho y que no es un impostor. Y es así que Arisu le cuenta que desde que lo vio de niña siempre quiso conocerlo y que es como un amigo de la infancia. Y le dice que quería estar junto a él el mayor tiempo posible, ya que la gente descubre la calidez al relacionarse, y eso es muy importante. Y ese es el mensaje que quería darle.